Hola a todos, les doy la bienvenida a este bonito espacio, el primer congreso virtual Técnicas para ser feliz. Aquí nos encontramos hoy con este gran hombre, Juan Jones. Él es coach y mentor en liderazgo, mindfulness trainer y conferencista internacional. También es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia liderando grupos y personas en todos estos temas de liderazgo. Él es cofundador y director de Yours y bueno, para mí es un honor presentárselos. Qué maravilloso es que estés aquí, Juan. Cuéntanos cómo estás. Susana, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación a este espacio maravilloso. Pues hoy me encuentro muy bien, muy contento. Me siento feliz por recibir esta invitación y poder compartir esta información de mindfulness, porque no es tan conocida en Colombia y pues es gratificante poder dar a conocer algo relativamente nuevo. Genial, Juan. Bueno, y este espacio está dedicado a la vitalidad y fortaleza del cuerpo. Así que me encantaría preguntarte cómo es que el mindfulness nos ayuda con este tema. Bien, nos ayuda de muchas maneras. Hay muchos estudios, más de 3.000 estudios de neurociencia y ciencia aplicada al mindfulness. Hay muchas cosas que se han estudiado desde la cronicidad de los dolores y cómo mindfulness puede ayudarnos para los pacientes con dolor crónico, para los pacientes que tienen algunas afecciones en cuanto a el corazón, la tensión cardíaca. Nos ayuda muchísimo también a enfrentarnos a la enfermedad, a aceptar la enfermedad de una mejor manera e incluso a salir de muchas enfermedades. Entonces, el mindfulness es una herramienta maravillosa que nos permite no solo trabajar mente, sino también tiene unas repercusiones importantísimas en el cuerpo. ¿Cómo empezaste a descubrir este tema? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos un poco de tu historia y realmente qué significa mindfulness. Bien, la historia es que hace aproximadamente 3 años y medio mi padre muere y de un ataque al corazón repentino. Era una persona muy joven, 66 años. Y en aquel entonces era dueño también de una empresa de transformación personal, pero decido dejársela a mi socio e irme a visitar a mi mamá que vivía fuera del país. Con mi actual esposa nos vamos a visitarla durante 6, 7 meses. Nos matriculamos en algunos cursos en Estados Unidos, algunos en la Universidad de Massachusetts, otros en un centro súper interesante que se llama Kripalu, Centro para el Yoga y la Ayurveda. Y estábamos buscando temas relacionados con lo que hacíamos en ese momento, que era coaching. Hacíamos descodificación biológica de enfermedades que la estudiamos con Christian Fleche. Mi esposa, María Camila, tenía formación en tanatología, del acompañamiento de las pérdidas y los duelos. Comenzamos a matricularnos en diferentes cursos. Nos dimos cuenta que en todos los cursos tocaban temas de mindfulness, tocaban temas de conciencia. En una de estas nos hablaban de las diferentes olas del autodesarrollo, del autoconocimiento del ser humano, y comenzaban a hablar un poco de la PNL, que había sido la primera ola del desarrollo humano. Después hablaban del coaching, que era la segunda ola del autodesarrollo. Aproximadamente desde el 2010 comienza la tercera ola del autodesarrollo humano, que es la referente a la conciencia y el mindfulness como tal. Entonces, por ahí comenzamos a indagar y comenzamos a generar nuestros primeros cursos hace aproximadamente 3 años y medio referentes a mindfulness. Nos enamoramos del tema, nos enamoramos de vivir en el presente, nos enamoramos de ser conscientes cada día y seguimos estudiándolo, volvemos al país, fundamos nuestra empresa Yours Creciendo Juntos, enfocada en poder estudiar, poder compartir y poder enseñar las técnicas de mindfulness que nos habían beneficiado. Nosotros ya veníamos haciendo procesos de meditación y de conciencia 10 años atrás, cuando encontramos la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi. Comenzamos a hacer un proceso de indagación, pero no sabíamos que esto tenía que ver con el mindfulness. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es mindfulness? Es vivir en el aquí y en el ahora. Es, según la traducción literal, atención plena o conciencia plena. Estar atento y consciente a cada experiencia que esté sucediendo en el momento presente. ¿Y qué vamos a estar nosotros atentos? A nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras sensaciones y nuestras acciones. Y también estar atento a las acciones,
pensamientos, emociones de los demás con una finalidad y es poder tener mejores relaciones. Ahora bien, es importantísimo tener conciencia de nuestros pensamientos porque aproximadamente se ha calculado que podemos tener entre 20.000 y 60.000 pensamientos al día. Y también se ha calculado que el 85% de estos pensamientos son negativos en las personas que no generan prácticas de conciencia, de mindfulness, de meditación, que no se están entrenando o no están entrenando su mente. Entonces imagínate nosotros tener en promedio 40.000 pensamientos en un día negativos todos. Si yo no soy consciente de todos estos pensamientos, jamás podré ser consciente de cambiarlos. Tenemos que entender que los pensamientos vienen por sí solos, más allá de nuestra voluntad van a aparecer. Ese primer pensamiento no depende de mí, pero los pensamientos subyacentes a ese primer pensamiento sí dependen de mí y yo puedo modificarlos, puedo no creerlos, puedo no asociarme a esos pensamientos, puedo cuestionarlos y de esa manera comenzar a cambiar mi realidad, porque en cierto modo los pensamientos cambian nuestra realidad. Por otra parte, si yo soy consciente de las emociones, saber qué emoción estoy viviendo, qué estoy habitando en este momento, poder observar tu cara, Susana, y poder determinar cuál emoción estás habitando en este momento, pues yo voy a poder saber cómo relacionarme contigo. Si yo soy un vendedor y te voy a abordar a venderte algo y tú estás en una emoción de tristeza, no te puedo automáticamente vender. Tengo que ser consciente de cómo estás tú en el estado emocional y generar una charla diferente para ver si tú puedes cambiar de estado o puedes cambiar de pensamiento. En ese momento, como las emociones tan solo duran 45 segundos, en algunos casos máximo 90 segundos en tu cuerpo, entonces en una conversación de un par de minutos podemos cambiar tu realidad. O yo darme cuenta de que tengo una emoción de rabia y en este momento no puedo generar una venta. Entonces tengo que hacer un proceso de conciencia, darme cuenta y poder cambiar mi realidad. Las sensaciones son importantes de darnos cuenta, porque detrás de cada sensación hay una emoción. Entonces es súper chévere cuando comienzas a sentir en tu cuerpo algo, comenzar a cuestionar qué estoy sintiendo, qué está pasando, dónde lo estoy sintiendo y qué intensidad estoy teniendo. Y a eso asociarle una emoción. La mayoría de estudios dicen que tan solo reconocer la emoción en la que tú te encuentras, tan solo reconocer esa emoción, baja su intensidad en un 80%. Entonces, si tenías intensidad de 10 sobre 10 en tu emoción y dices lo que yo tengo en este momento es tristeza, entonces en ese momento baja tu emoción. Ahora, tenemos que entrenarnos para esto porque hay emociones primarias y secundarias. Las secundarias son las socialmente aceptadas. Entonces, si a mí como hombre desde chiquito me dijeron que la tristeza no era para los hombres, entonces la secundaria que yo puedo tener detrás es la rabia. Entonces, si yo lo que digo en este momento es que tengo rabia, pero realmente lo que tengo es tristeza, pues no va a pasar nada contigo. No vas a tener ningún cambio ni ningún beneficio. Y lo otro importante es ser consciente de las acciones, de lo que acabo de decir, de lo que acabo de hacer y cómo esa reacción o esa acción que yo tengo repercute en el otro. Y si yo soy consciente de pronto de que estoy hablando contigo y de pronto te hice así con el dedo y tú me levantaste las cejas o hubo un cambio en ti, yo soy consciente de que esta acción que yo tuve no fue benéfica, no importa si yo no estaba haciéndola con tal de agredirte a ti. Lo importante es que yo tengo la responsabilidad en la conciencia de cambiar esa acción, de que quizá humildemente decirte discúlpame si algo te molestó, sigamos en la conversación, hagamos algo diferente. Y en este aspecto, este dedo, por ejemplo, para mi mamá, es el dedo inquisidor de su papá. Tú puedes estar hablando amorosamente con mi mamá y si de un momento a otro le haces así, se daña la comunicación, se daña esa conversación. Claro, mi mamá ya ha estado trabajando fuertemente en esto, pero fíjate que yo tengo la responsabilidad de manejar unas relaciones diferentes, unas relaciones conscientes. Entonces, en últimas, dicho por muchos gurús y por mucha gente que sabe mucho del tema de mindfulness, mindfulness es un entrenamiento mental. Ya deja de ser algo esotérico, algo religioso, porque tiene 3.000 estudios de neurociencia, como lo dije al principio. Comienza a ser un entrenamiento de tu mente, un entrenamiento donde comienzas a llevar la conciencia en cada momento a las cosas que estás pensando, las que estás sintiendo, las acciones que estás enmendando y de esa manera poder transformar tu realidad, poder transformar tu pensamiento. Entonces es súper importante, pero para entender mindfulness debemos entender el funcionamiento de la mente.
Entonces, si a ti, Susana, que me estás escuchando y las personas que están escuchando en este momento, yo les digo, piensen durante tan solo 20 segundos en un pensamiento y sostengan ese pensamiento. Entonces vamos a darles el espacio de que lleves a tu mente algo y lo sostengas. Solo en eso. No vas a pensar absolutamente en nada más independiente a los estímulos. Solo puedes pensar en eso. No te puedes distraer con sonidos, solo en ese pensamiento. Entonces, pasados esos 15, 20 segundos, Susana, ¿es posible que tú estés solo en un pensamiento? Se va la mente. Se va la Se mente. va al Entonces, fíjate, sonido, se va se va a todo a lugar, cualquier otro estímulo. a cualquier estímulo. Entonces, casi que más o menos está calculado que el 95% de la gente en un experimento como este no puede sostener el pensamiento. Fíjate que en IBM, Canadá, el año pasado hacen un estudio para saber cuánto tiempo sus colaboradores son capaces de estar en la misma actividad sin desconcentrarse. Y entonces cuando hacemos esta pregunta en los cursos, la gente comienza a decir 10 minutos, 20 minutos, y comenzamos a decirle, di, pero mucho menos de eso. Estamos en segundos. Y encuentran que más o menos unos 7 segundos somos capaces de estar en la misma actividad hasta que viene un pensamiento. Lo más duro es que hace aproximadamente 5 años hicieron la misma medición y eran 12 segundos. Estamos perdiendo la capacidad de estar centrados en una actividad. Entonces, fíjate que si la mente todo el tiempo está divagando y es una característica, entender que esa es la característica de la mente, pensar y divagar, porque así fue entrenada desde pequeñitos. Así ha sido entrenada nuestra mente. En últimas, nuestro cerebro, nuestra mente no fue diseñada para ser felices, sino fue diseñada para estar en modo supervivencia. Por eso es tan difícil de ser felices y hoy los gurús de la felicidad hablan de que la felicidad se entrena. No es solo la decisión de hoy decir, a partir de hoy mi vida va a ser feliz, sino debes hacer entrenamientos. Y una de las formas de entrenar la mente para llegar a ser feliz es volverla apacible, es entrenarla cada vez que te das cuenta de que se va algún estímulo, venir al momento presente. Eso quiere decir hacer mindfulness. Mindfulness, darme cuenta momento a momento de lo que está sucediendo, entrenar mi mente a lo que está sucediendo. Y entonces en ese momento, cuando tú estás en el momento presente, ocurre la magia de estar en paz y estar en felicidad. Fíjate que se calcula que entre el 50% del tiempo y el 80% del tiempo nuestros pensamientos, de esos 20.000 a 60.000 pensamientos del día, se encuentran entre el futuro y el pasado. Pongámosle uno de los estudios que a mí más me gusta porque lo he verificado en mi propia mente y es que el 80% del tiempo tú estás en el futuro y en el pasado. Y fíjate, hace 2.500 años, 2.600 años, Lao Tzu lanzó una perla divina que decía, si tú estás ansioso es porque vives el futuro. Si tú estás deprimido es porque vives el pasado. Pero si te encuentras en paz es porque estás viviendo el presente. Entonces, si el 80% del tiempo yo me la paso entre ansiedad y depresión, de hecho, hace poco leía unas estadísticas de un pueblo en España que tiene 7 millones de habitantes y venden en el año 7 millones de ansiolíticos. Casi que Lao Tzu predijo las enfermedades que están ocurriendo ahorita. Hace 2.600 años lo dijo. Y hoy día entonces sufrimos de depresión, sufrimos de ansiedad y sufrimos de algo que se llama el estrés. Y el estrés me gusta definirlo como lo define un gran maestro, el cual tuve la oportunidad de estudiar y hacer muchos cursos con él, que se llama Ravi Shankar, el líder de la organización El Arte de Vivir. Dice en la definición estrés, estrés es la habilidad que tienes tú de estar en el futuro, va a ir al pasado, ir al futuro, ir al pasado, ir al futuro, ir al pasado, pasado, futuro, futuro, pasado, sin detenerte por lo menos un ratico en tu presente. Entonces, las tres enfermedades, y ahorita que me preguntas, las tres enfermedades de las cuales más hoy día están afectándose el ser humano es depresión, ansiedad y estrés. Y mindfulness es una solución grandísima para esto.
Porque como bien decía Lao Tzu, si estás en el momento presente, estás en paz. Pocos pensamientos están allí y los pensamientos que vienen pueden llegar a ser positivos. Yo te he hablado ahorita que de los 60,000 pensamientos o 40,000 que tenemos en un día, casi el 85% es negativo. ¿Esto cómo hicieron para medirlo? La Universidad de Wisconsin le pide al Dalai Lama que se le preste a algunos monjes para poder hacer unos estudios. Y entonces comienzan a hacer estudios con gente que es meditadora y con gente que no es meditadora. Dentro de esos, uno de los que participa en el estudio se llama Matthew Ricard. Matthew Ricard hoy día es catalogado por la ciencia como el hombre más feliz del mundo. Le hacen tomografías cerebrales, hacen conexiones para poder medir las frecuencias eléctricas y electromagnéticas de su cerebro y encuentran que cuando lo meten en una resonancia magnética, que este personaje, incluso sin meditar, sin hacer una práctica de conciencia, tiene conexión en todo el lóbulo prefrontal derecho. El lóbulo prefrontal derecho, de acuerdo a la neurociencia, es catalogado como el centro de los recuerdos negativos, del negativismo del ser humano. Y acá algunas personas que han estudiado programación neurolingüística van a decir, pero ¿cómo así? Si es que el hemisferio derecho es el de todas las posibilidades. Bueno, eso es una teoría muy válida, pero en la parte derecha de tu lóbulo prefrontal derecho está el negativismo. Y en la parte izquierda está el positivismo. Entonces, Mathieu Ricard está conectadísimo al lóbulo prefrontal izquierdo, sin esfuerzo. Si me meten a mí o te meten a ti, Susana, o cualquiera de los que nos está escuchando en este momento, vamos a generar muchas conexiones, mucha activación en esta zona negativa. Entonces, fíjate por qué nosotros traemos recuerdos del pasado, del futuro negativos en su mayoría, porque tenemos una conexión en la zona negativa del cerebro. Mathieu Ricard y los monjes están muy conectados acá. Pero después entonces dicen, ok, vamos a coger a esta gente que no medita, hagamos 8 semanas de mindfulness y en las 8 semanas de mindfulness comienza a pasar la magia. Comienzas a tener conexiones en el lóbulo prefrontal izquierdo, mayores conexiones, por lo cual tus pensamientos, ya sean de futuro, pasado o en el presente, van a ser más positivos. Hoy día hay una fórmula para medir incluso la felicidad y es cuánta conexión tienes aquí en el lóbulo prefrontal derecho, el lóbulo negativo, versus el lóbulo del positivismo. Y si tú tienes más conexiones acá, hay más probabilidad de que seas feliz. Si tienes más conexiones en el derecho, hay una probabilidad grande de que seas una persona infeliz o triste. Miden también en la felicidad los puntos bases de felicidad con los que tú naciste. ¿Qué pasó en el vientre y cómo tú naciste dentro de eso? Y cómo, si fue un vientre negativo, si hubo una no aceptación de tu mamá, naces en un punto base de felicidad. La única forma que han encontrado, o de las pocas formas que han encontrado los científicos de modular este punto base de felicidad es con el mindfulness. Tú puedes ganarte la lotería y si tú tienes un punto base de felicidad bajito, vas a estar 1, 2, 3 meses con un punto de felicidad alto hasta que de un momento a otro vuelves a tu punto base de felicidad. Si se muere alguien y tienes un punto de felicidad alto y se muere alguien, vas a estar 2, 3 meses en un punto de felicidad bajo y después vuelves a tu punto inicial de felicidad. Pero han encontrado que haciendo mindfulness y conectándonos con esa parte positiva, generamos que el punto de felicidad con el que naciste suba. Entonces ya no estamos condicionados a nací triste, ya no hay nada que hacer, mindfulness te ayuda en ese proceso y eso es un proceso de salud mental, tener un grado de felicidad. Entonces, si nosotros comprendemos nuestra mente, va a ser muy fácil hacer los procesos de mindfulness. Entonces, ya sabemos que entre el 50 y el 80% del tiempo nuestro cerebro se distrae. Y estas distracciones generan infelicidad. Como dice Lao Tzu, y vuelvo a ser repetitivo, si estás en el presente, generas mayor paz. ¿Qué porcentaje, Susana, y lo hago a todos, de pensamientos que tuviste hoy, también los tuviste ayer, antier, antes de ayer y la semana pasada? Altos, ¿Cuántos crees? En muchos. porcentaje. Más o menos, ¿cuántos en porcentaje de esos 20,000 o 40,000? Por ahí un 60%, 70%. Vale, casi estuviste allí. 70% de los pensamientos que tuve hoy, también los tuve ayer, antier. Y entonces estamos en algo que los psicólogos llaman rumiación mental. Y esa rumiación, que es normalmente de lo que sucedió atrás o de lo que va a suceder. Tengo una conferencia en 4 meses
o en, no lo pongamos tan lejos, sino en una semana y estoy diciendo, ¿será que me va a ir bien? ¿Será? Entonces me levanto con ese pensamiento, ¿será que va a gustar? ¿Y será que me van a volver a contratar? Y ese loop de pensamiento va a repetirse durante 4 días, incluso meses. Y eso hace que nosotros en esa rumiación no estemos tranquilos y estemos generando procesos de ansiedad. Pero ahora imagínate pensar en esa persona que me puso cachos y llevo un mes pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, esa rumiación hacia el pasado que me genera rabia, tristeza, pues entonces va a hacer que sea completamente imposible. Y una solución importante es el mindfulness. ¿Qué porcentaje del sufrimiento humano se ha calculado que es inútil, que es gratuito y que podríamos evitar, Susana? ¿Cuánto crees? Uy, más alto. Por ahí un 80. Estamos hablando de entre el 70 y el 85% del sufrimiento nuestro, podríamos evitarlo. ¿Y cómo podríamos evitarlo? Cambiando el pensamiento, siendo consciente de que estoy repitiendo pensamientos, rumiando, de que estoy en el futuro, que estoy en el pasado. Entonces, fíjate cómo nosotros podemos aliviar el sufrimiento. Aquí doy una máxima de el Dalai que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Para entender esto es, se muere un ser querido, el dolor es inevitable para mí, el dolor es inevitable, debo hacer un duelo, pero el sufrimiento es opcional en el sentido en que si yo puedo cambiar mi pensamiento, en que yo puedo hacer un proceso tanatológico para afrontar la muerte, yo puedo cambiar mis pensamientos y cambiar mi realidad. Entonces ya no sufro, simplemente le doy ese 15% de dolor, sufrimiento que generan el 100% de lo que estoy sintiendo en este momento, desvinculándome del pensamiento, haciendo un entrenamiento mental, me quedo simplemente con el dolor y eso sería un 15% únicamente. Entonces es interesantísimo cómo incluso estos entrenamientos mentales nos ayudan muchísimo. Susana, ¿qué porcentaje de decisiones tomas conscientemente? Uf, muy poquito. No ¿Cuánto sé, crees? 20. Bien, ahí sí te pifiaste. Entonces, mira, desde la PNL decían que más o menos el 10% de las decisiones las tomábamos conscientemente. Por ahí salió de pronto alguien, algún otro estudio y dijo, no, tan solo el 5% de las decisiones las tomamos conscientemente. Y hace unos años escuché a Enrique Corbera, el de la bioneuroemoción, diciendo que tan solo el 1% de las decisiones es tomada a nivel consciente. Entonces, fíjate que pongamos el caso de que tan solo el 5% lo tomamos conscientemente y el 95% es tomado inconscientemente por alguien más que se llama el inconsciente. Bien decía Carl Jung que hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, pues tu vida será gobernada, manejada por el inconsciente, algo que no eres tú. Y a eso le llamarás destino. A ese sufrimiento que generan las acciones inconscientes les llamarás destino. Ahora, el inconsciente no es malo, siempre va a tomar decisiones basadas en la supervivencia. ¿Recuerdas que te dije que la mente y el cerebro está preparado para sobrevivir? Entonces, muchas cosas serán irracionales en tus reacciones tomadas a nivel inconsciente, pero siempre serán para salvaguardar tu vida. Por eso no puedes ser feliz. Mindfulness, ¿qué nos genera? Algo súper importante acá. Mindfulness genera un espacio donde tú puedes elegir tu comportamiento, elegir lo que tú dices, pero ese espacio se debe entrenar. Tara Bennett Goleman, la esposa de Daniel Goleman, estuvimos en un curso con ellos hace año y medio aproximadamente, nos hablaba de algo que ella llama el cuarto de segundo mágico. El cuarto de segundo mágico es algo muy bacano y es que ella dice, mire, pasó algo, usted observó algo, su inconsciente se tarda un cuarto de segundo en generar una acción. O sea, no generar una acción, sino generar como un impulso para que usted haga una acción. Entonces, el primer cuarto de segundo que tú utilizas es simplemente que el inconsciente tira un mensaje. En el momento en que llega a tu consciente, en ese momento hay otro cuarto de segundo, que es el que ella llama cuarto de segundo mágico, donde tú puedes elegir si le crees al inconsciente o generas otra acción. Pero eso son milésimas de segundo, ¿no? Estamos hablando de un cuarto de segundo. Ese espacio, ese cuarto de segundo en el cual tú puedes elegir, con mindfulness puedes tener más conciencia de, ok, tengo rabia, ok, tengo ganas de decirle unas cuantas cosas a Susana, pero en ese momento puedo generar una conexión, puedo generar una respiración y decirle asertivamente, ¿sabes, Susana? Me molesta lo que hiciste, me molesta el gesto que hiciste. Sin embargo,
lo que quiero decirte es, volvamos a iniciar, hagamos algo diferente. Entonces, pues en ese orden de ideas, el cuarto de segundo va a ser súper importante dentro del proceso. Y mindfulness te lo da para que tú no hagas la mayoría de acciones a nivel inconsciente. ¿Cómo vas hasta allí? Súper bien, me ha encantado porque realmente es la explicación de la parte mental, cómo funciona y me genera mucha claridad. Yo quería preguntarte, y para la audiencia además, ¿cuál es el primer paso que tú recomiendas para iniciar en este proceso de atención plena? ¿Qué sería lo primero que le dirías a una persona que no conoce el tema, que de pronto la meditación lo ve como por allá, algo que generalmente la gente dice no tengo tiempo, o bueno, se presentan diferentes situaciones y entonces dice no? ¿Cuál sería el primer paso ideal para que una persona inicie ahí? Súper. El primer paso para saber es conocer cómo funciona tu mente, que fue lo primero que hicimos ahorita, como que entiendas de que tu mente va a divagar, tu mente va a estar negativa, tu mente. Entonces, entender ese primer paso va a ser importante. Lo segundo, comprender qué es la meditación, porque todos tenemos un concepto súper errado de la meditación. Siéntese, cierre los ojos y deje su mente en blanco. Primer mito que debemos desmontar. No tienes que dejar la mente en blanco. Si entendiste que tu mente todo el tiempo está divagando, hazte amiga de tu mente sepas que esa mente va a estar en una divagación completa. Entonces, simplemente el primer mito, no tienes que dejar la mente en blanco. Segundo mito, la meditación es una escapatoria y muchos hoy día psicólogos, incluso psiquiatras recomiendan, cuando venga un proceso de ansiedad, te recomiendo hacer estos ejercicios de respiración y meditación. Entonces es como, viene la ansiedad, escápate por medio de la meditación. Hoy día decimos, nosotros hacemos meditación y hacemos mindfulness todos los días para evitar que llegue la depresión, no cuando llega la depresión. Entonces fíjate cómo se vuelve no en una escapatoria. Ahora, si mindfulness es estar consciente de lo que pienso, mis emociones, mis sensaciones, estar con ellas y acogerlas, fíjate que jamás será una escapatoria. Lo siguiente es, tengo que tener experiencias trascendentales en la meditación. Hay algunas personas que enseñan la meditación para enseñar también, por ejemplo, a canalizar ángeles o a escuchar cosas o conectarse con esa vida espiritual que todos tenemos. Pues que puede pasar en una meditación, puede pasar, pero no es la finalidad de una meditación. Entonces, meditar es difícil. Claro, es difícil porque es como para monjes nomás o es para gente que tiene menos pensamientos que yo. Entonces, meditar es muy fácil cuando tú entiendes la definición. Otra de los mitos importantes es que tengo que tener una creencia religiosa detrás de esto. Eso quiere decir que tengo que volverme budista, hinduista o alguna religión taoísta para poder meditar. Eso es completamente falso. O que la meditación es del diablo o del demonio, porque hay algunas religiones que la toman de ese estilo. Entonces también comenzar a entender de que esto no es tan cierto. Hay mucha ciencia detrás de la meditación y mucha ciencia detrás del mindfulness. De hecho, ni en el coaching ni en la PNL ha habido tantos estudios científicos como se han generado en este tipo de prácticas. Entonces, fíjate, si yo entiendo que la meditación es el entrenamiento mental donde yo fortalezco mi capacidad de estar concentrado, es decir, meditación es llevar mi atención focalizada a un objeto y defender mi decisión de estar en ese objeto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo elijo un objeto como mi respiración, llevar mi atención a mi respiración, focalizadamente, sin perderme y tener la intención de siempre estar en mi respiración, entonces fíjate cómo cuando aparece un pensamiento, yo digo, ok, estoy pensando, pero mi objeto de meditación no es este pensamiento, sino es mi respiración, vuelvo a mi respiración. A los 30 segundos, un ruido, me saca de mi respiración, pero vuelvo y sostengo mi decisión de estar en mi respiración. Vuelve otro pensamiento, vengo aquí. Y como es un entrenamiento mental, a medida que tú te entrenas, cada vez vas a tener más concentración y más atención. Entonces, fíjate que tú puedes entonces comenzar con ejercicios de mindfulness y meditación en cualquier lugar. Nosotros hoy día en un avión, en Transmilenio, donde sea, si vamos a hacer un trayecto que va a ser de media hora, elegimos 5 o 10 minutos con mi esposa María Camila, llevar nuestra atención al objeto que es la respiración. ¿Qué otros objetos puedes tener? Mirar una vela, la llama de una vela. Puedes tener un objeto como es el alimento. Entonces voy a meditar con mi alimento, voy a observar mi alimento, cuántos colores tiene.
voy a ser consciente de los sabores, cuántas masticaciones tengo. Entonces comienzo a elegir diferentes objetos. Entonces ya no necesitas, ya no es que otro de esos, de los mitos que tú decías ahorita de no tengo tiempo, pues siempre tenemos tiempo, porque si tú decides que en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, voy a hacer mindfulness, pues vas a estar conmigo, vas a decidir estar con mis movimientos, con mis palabras, y que cada vez que venga un pensamiento tú dices, no me dejo llevar por él, estoy con Juan en esta conversación. Entonces, eso es lo que llamamos conversaciones o mindfulness, conversaciones conscientes o mindfulness conversacional. Y es, decido estar contigo, Susana, en este instante. No decido apartarme y que mis pensamientos me lleven a otro lugar. Puedes bañarte haciendo meditación o mindfulness. Puedes conducir una bicicleta en movimiento, meditación en movimiento. Puedes caminar siendo consciente del viento, siendo consciente de los músculos. Cuando entra el pie izquierdo, ¿qué músculos se activan? Cuando sale el pie izquierdo, ¿qué otros músculos se activan o se liberan? Y ahí estás entrenando tu mente a estar focalizada en el momento presente. Entonces, fíjate que es muy sencillo, pero debo entender qué es mindfulness y que debo entender qué es la meditación. Y no van en contravía, son hermanitas, porque mindfulness me permite en el día a día estar consciente en el momento a momento de los pensamientos, las emociones, lo que está sucediendo, las acciones, estar en el momento presente. Pero la meditación me entrena para ampliar la capacidad de estar en el momento presente. La meditación es un solo objeto. Mindfulness puede ser lo que está sucediendo. Pero si yo hago todos los días meditación, concentro mi mente para que yo pueda disfrutarme del momento presente. Entonces ya no necesito cerrar los ojos, aislarme 20, 30 minutos meditando, sino ya puedo disfrutar del momento presente a mi elección, cuando yo lo desee de esa manera. Súper, Juan. Es decir, que cuando yo me concentro en la respiración, me aíslo un poco, estoy meditando, mientras que cuando tengo la atención, y me recuerda mucho lo que es el ejemplo de cuando uno empezaba a manejar un carro, es que en el constante tiempo nos vamos metiendo en que todo se automatiza y ya no pienso en eso. Entonces, al principio, cuando yo aprendí a manejar un carro, me sentaba, me ponía el cinturón, no ponía música, estaba pendiente de los carros, o sea, eso es un ejemplo para mí súper claro. Y ahora tú lo haces y hay veces dices, ¿por dónde me vine? O sea, no tienes la atención ahí, estás disperso en otros temas, en otras cosas, incluso conversando, pero al final es como la sensación de que no hiciste totalmente todo bien, o hasta incluso a mí me ha pasado en ese sentido, que llego a la casa y digo, ¿cómo llegué? ¿Por qué vías tomé? Entonces, yo quisiera también que nos desarrollaras un poco de qué genera en el cuerpo, de qué sensaciones se generan después de hacer las dos. La meditación, que es aislarme en respiración y estar un poco más concentrada solo en eso, y el mindfulness, que es estar presente en todo momento. ¿Qué me genera esto en el cuerpo a mí después de un día de hacerlo, 2 días o muchísimo más? Entonces, mira, puede generar unos estados profundos de relajación. Lo que han encontrado en estados de mindfulness es que la frecuencia cardíaca tiende a bajar, a disminuir. Al disminuir la frecuencia cardíaca, ya no tengo que mandar tantos impulsos al cerebro, tanta energía, tanto oxígeno, tanto alimento. Entonces también el cerebro se calma, se apacigua. Sientes bienestar, lo que Lao Tzu decía, vas a sentir estados de paz profundos, de relajación, de tranquilidad. Hay algunas personas que dicen que, por ejemplo, 20 minutos de meditación o de mindfulness pueden equivaler a 4 horas de sueño. Entonces, imagínate lo que puede producir en tu organismo. Si hablamos un poco más profundo a nivel de ciencia o de medicina, se activa el sistema parasimpático tuyo. Normalmente lo que está activado siempre es el sistema simpático, que es el de estrés, y en este momento se activa el sistema parasimpático, que es el de descanso, es el de recuperación del cuerpo. Entonces, simplemente viniendo a hacer 2, 3, 4 minutos de meditación, estás activando ese sistema que hace que tú te recuperes y que regeneres tu cuerpo. En dolores crónicos, uno de los problemas de los dolores crónicos es que tú continuamente estás pensando en el dolor. Si tú haces mindfulness, por ejemplo, y aceptas tu dolor, sabes dónde se encuentra y detienes el pensamiento constante, pues hablamos de lo mismo del sufrimiento. Se reduce entre el 85 y el 70% el dolor total que estás teniendo y solo quedas con el dolor real.
el sufrimiento es causado por el dolor mental, que son los pensamientos, y el dolor emocional que causan los pensamientos. Entonces hay muchas aplicaciones en cuanto al cuerpo y lo que puede pasar y los beneficios que tiene y que han medido dentro del proceso de meditación y de mindfulness. Juan, ¿tú recomiendas iniciar de pronto con las meditaciones guiadas? ¿Es un buen paso? Sí, sí. Ahí tenemos que ver cómo se comporta la mente de cada persona. Dentro de todos los cursos que hemos hecho, hemos encontrado personas que dentro de sus comentarios nos dicen, uy, es que eso guiado a veces me saca. Y hay otras personas que dicen, qué rico que me guíes porque mi mente se pierde todo el tiempo. Entonces ahí tenemos que nosotros mismos ir revisando cómo funciona el tema, pero las meditaciones guiadas, digamos, de mindfulness, son meditaciones que no son de esas que te llevan a la playa para relajarte o te llevan a un arroyo ni nada por el estilo, sino te llevan al momento presente en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tus emociones, para que tú hagas conciencia de esas y comiences a entrenar tu mente. Entonces, yo sí sugiero que comencemos a hacer procesos de mindfulness y de meditación cortos inicialmente. Para mí es más importante, para mi esposa también es más importante que tú hagas 2 minutos y varias veces en el día a que hagas 20 minutos una sola vez en el día. Entonces, para que tú digas, no tengo tiempo, ok, tienes 2 minutos. Y de pronto a la hora del almuerzo, antes de almorzar, tienes otros 2 minutos para observar tu plato, observar los olores y ahí estás haciendo mindfulness. Entonces, lo que más recomendamos es las prácticas guiadas, inicialmente para que sepas cómo se hace el mindfulness y después que elijas momentos cortos de tu tiempo para hacer. Y si puedes varios en el día sería súper chévere. A veces elegimos con mi esposa que cada vez que nos suena el celular, tomamos 3, 4 respiraciones conscientes antes de contestarlo. Es como la campana de decir, venga la conciencia, venga aquí. A veces elegimos que cuando vamos caminando y vemos un semáforo en rojo, nos detenemos y damos una respiración profunda, 2, 3 respiraciones profundas y continuamos con el tema. Entonces fíjate que todo puede ser una excusa para hacer mindfulness. Cualquier recordatorio puede ser excusa para hacer mindfulness. Es volviendo también al tema de la responsabilidad de la autoobservación. Es que cuando empiezo también en el proceso de querer mejorar, pues uno de los procesos es autoobservarme y poderme dedicar un tiempo de mi día a esto. Me parece muy interesante cuando hablas de que el mindfulness te desarrolla una vitalidad también o una fortaleza. Digamos que hay personas que tienen algunos dolores, algunas situaciones de estrés, pero también si están en un punto bueno, un punto bien, ¿qué les hace a esas personas que pueden llegar a otros siguientes niveles, por ejemplo, en su vitalidad? ¿Me puedes transmitir otra vez la pregunta? Mi Cuando mente la, creo que en ese momento se fue a otro lugar. cuando la persona está bien, es decir, no tiene ninguna enfermedad o de pronto simplemente en su día a día dice, no, yo no me estreso tanto, ¿cómo ayuda el mindfulness para llevarlo a un proceso de vitalidad mucho más grande? Bien, hay que comprender de que esas personas que dicen que no se estresan mucho, que no tienen ansiedad, puede llegar a ser cierto, pero en la mayor cantidad la ciencia ha encontrado que es muy falso. Hay personas que lo que hacen es reprimirse en sus emociones para no sentir, y eso es contraproducente porque muchas teorías ya hablan de cada vez que tú retienes algo, después el cuerpo lo puede somatizar. También dentro de los estudios encontraron, Susana, que hay algo que se llama el circuito cerebral por defecto que tenemos nosotros, que a veces nosotros estamos como en una nebulosa, estamos como en el limbo. Alguien nos pregunta en qué piensa y uno dice, en nada, estaba rico. Ese sistema que está activado dentro de ti, que no estás sintiendo, pero está generando pensamientos, ese limbo es el que más ansiedad y estrés genera en el ser humano. Entonces, reconocer de que esto es para todos, reconocer de que el 95% de la gente tenemos pensamientos negativos, hacer ese reconocimiento ya nos ayuda muchísimo. Ahora bien, las personas que no tienen enfermedades, hoy día, Susana, se está utilizando mindfulness en el deporte. Deportistas como Novak Djokovic, en su libro, por ejemplo, de Servir para Ganar, dedica un capítulo entero a decir, él no sufre, él no tiene problemas de dinero, tampoco tiene problemas de salud, pero él dice, una de las cosas que me llevó a ser número 1 del mundo fue la práctica mental del mindfulness. Pude comenzar a cambiar mis pensamientos cuando yo hacía bolas malas.
Y entonces en ese momento fortalecí mi mente, fortalecí mi juego. Michael Jordan y los Chicago Bulls se entrenaron en aquella época en los años 80 con mindfulness. Mindfulness existe más o menos hace 40 años en Occidente. Lo que pasa es que hasta ahora está llegando acá. Hoy día, Susana, se utiliza en empresas como Google, General Mills, la NASA, Bank of America, Citibank, Banco de Santander. Algunas empresas en Colombia que ya han comenzado a tener indagaciones. Entonces, en temas de liderazgo están desarrollando, porque imagínate que si tu mente está dispersa, ¿cuánto tiempo tú tienes en reprocesos? Hoy se calcula, Susana, que tienes 20 en una hora tienes 20 desconexiones mentales donde tú estás haciendo cosas diferentes a tu trabajo. Si tú sumas eso, estamos hablando de que tienes 2 horas en las cuales estás disperso de tu trabajo en el día. Eso es el 25% de una jornada laboral. Y hoy empresas hacen entrenamientos mentales para que su gente recupere esa eficiencia perdida del 25%. Esto redunda no solo en plata para la empresa, sino que tú, Susana, no te lleves trabajo para la casa y puedas comenzar a tener un balance en tu vida personal. Entonces, imagínate estas empresas trabajando en la reducción del estrés. Saben que los líderes están muy estresados y toman decisiones en el estrés. Hoy día General Mills, que es esta empresa gigante de alimentos en Estados Unidos, dueña de Häagen-Dazs, como para que hagamos una referencia, esta empresa no comienza una reunión ni toman decisiones sin antes los vicepresidentes haber hecho un proceso de meditación. Bajan su mente, vienen al momento presente y desde el momento presente toman una decisión. Y esto es súper valioso. Estamos hablando de que ya no es como para la gente que está mal y que tiene problemas emocionales. Es que si queremos volvernos ejecutivos de alto rendimiento, así como deportistas de alto rendimiento, tenemos que entrenar nuestra mente. La reducción de la accidentalidad ha sido fenomenal en muchas empresas, en muchas plantas de producción gracias a esto. Así como hablabas ahorita de los carros y que conducimos en automático, pues los operarios también hacen todas las labores en automático y por eso se generan toda la cantidad de accidentes. Estamos hablando de una reducción del 45% de la accidentalidad en promedio y un aumento en 18% en la recuperación de enfermedades de tipo laboral simplemente haciendo entrenamientos de mindfulness. Entonces, fíjate que esto tiene unos efectos súper importantes. Tiene efectos en la medicina, que es donde comenzó, por supuesto, con el doctor John Kabat-Zinn, en temas de cáncer y en temas de corazón. Pero después se va a la terapia. Y hay hoy en la psicología un proceso de terapia basada en mindfulness. La gente hace la especialización en conciencia plena, en el mindfulness. En el deporte, ya te hablé. En la educación, Susana. Todo lo que están medicando a los niños porque son niños dispersos y los diagnostican como con una serie de enfermedades y los medican. Hoy día en Estados Unidos y en muchas escuelas en España llaman programas de escuelas conscientes. Lo que hacen son programas de mindfulness donde se han dado cuenta que los niños, concentrando su atención, están haciendo un proceso mejor y mejoran sus calificaciones y mejoran su comportamiento. Si yo te hablaba de lóbulo negativo y lóbulo positivo, si a los niños los tiramos al lóbulo positivo, que es el lóbulo de la compasión, también se han dado cuenta de que en prácticas de mindfulness en escuelas han dejado el bullying y el matoneo en aproximadamente un 70% porque los niños se vuelven más compasivos. Tenemos en las empresas, como ya te dije, en la política. Hay muchos hoy día políticos en el mundo que hacen este tipo de prácticas y están tratando de llevar la política consciente, la conciencia a la política. Y por supuesto, pues ya hay muchas instituciones que están comenzando a generar papers, están comenzando a generar diferentes artículos de todos los beneficios del mindfulness. Vuelvo y repito, más de 3.000 estudios diferentes relacionados con esto. Entonces, fíjate que no necesito estar en la inmunda, no necesito estar fregado en la vida para yo elegir hacer mindfulness. Si quiero tener una mejor vida, pues simplemente puedo todos los días hacer un entrenamiento y un hábito en el mindfulness. Hay gente que nos dice, no, pero es que se me olvidó y entonces ya no lo volví a hacer. Y la metáfora que utilizamos con mi esposa es, si tú hoy no te lavas los dientes porque te acostaste a ver el noticiero y dijiste que después si te quedaste dormido, al otro día no te los vuelves a lavar, ¿no? Pues por supuesto vuelves al hábito. Entonces necesitamos generar este hábito de la meditación para que todos los días sea algo que no te obligue, sino ya sea parte de tu rutina, pero va a tener unos beneficios importantes, no solo en ese mundo físico del cual me estás preguntando, sino también en ese mundo emocional, en ese mundo mental y por supuesto en ese mundo espiritual.
El gran tema con esto es que a veces nos medimos o solo desde la vara espiritual o nos medimos solo desde la vara física, pero la Organización Mundial de la Salud ya nos acepta como seres físicos, seres sociales, seres emocionales, seres mentales, seres espirituales. Y sobre todas ellas debemos trabajar. Entonces, mindfulness nos está dando una integralidad en todo este manejo. Y lo primero que hace es comenzar a trabajarnos esa parte física, para después, conectados con el cuerpo, poder trabajar sobre nuestras emociones, fíjate, y también sobre nuestros pensamientos. Y cuando estemos bien trabajados en pensamientos, emociones y la parte física, ya acceder y entender esa parte espiritual va a ser mucho más sencillo. Y mindfulness nos da esas herramientas. Juan, una última pregunta y es que en el tema ahorita que estabas tocando lo que es la multitarea, porque muchas cosas nos han dicho, no, es que esa multitarea está bien. Entonces, yo quiero dejar la claridad y es cuánta eficiencia hay mayor haciendo una sola tarea. ¿Cuánto beneficio trae en todos los ámbitos que me estás diciendo? En el mental, en el físico, en el espiritual, en todos. Bien, los estudios los estudios de mindfulness, después de 8 semanas de hacer un curso de mindfulness, cualquier curso bien diseñado de mindfulness, aumentas la eficiencia, la efectividad en un 35%. Eso es un dato súper importante. Para empresarios es súper importante, pero para nosotros mismos también. No nos llevamos, vuelvo y digo, trabajo a la casa. Fíjate lo que dice, aumentas tu atención en un 45%. Entonces estás más concentrado, reduces los errores. Disminuyes el estrés en un 35% en unas 8 semanas de mindfulness. La multitarea la reduces en un 18% y eso redunda en un 35% de mayor eficiencia. La implicación la aumentas en un 17%. La implicación es que yo me sienta compenetrado con lo que estoy haciendo. No importa si lo que hacías antes, que sigues haciendo hoy, no te gustaba. Si haces mindfulness, te implicas más en un 17%, tu atención crece, tu estrés baja, tu felicidad aumenta en lo mismo que estás haciendo. Y el balance personal y profesional aumentan un 34%. Esas son las mediciones que han encontrado. Ahora bien, multitarea no existe. Ya se encontraron ese cuento de la multitarea. No somos seres multitarea. Somos seres que somos capaces rápidamente de conectarnos y desconectarnos con algo. Me conecto rápido, me desconecto y la mujer tiene una habilidad más rápida que el hombre de conectarse y desconectarse. Pero no es cierto que seamos seres multitarea. Ahora, las mediciones lo dicen. Hay gente que dice, no, sí, yo puedo hacer varias cosas a la vez. Sí, son cosas que son aprendidas y que no son complejas. Hacen un estudio con la persona que supuestamente es el más multitarea en el mundo y mientras habla por teléfono lo ponen a hacer zigzags en su carro, a parquear, a cosas complejas y se da cuenta que no es capaz. Las cosas sencillas que puede grabar rápidamente el inconsciente, podemos hacerlas, como hablar por teléfono y ahora manejar. Quizá el inconsciente, lo que tú decías, maneja mientras hablo por teléfono. Pero se han encontrado que en esas multitareas, supuestas multitareas, la reducción en accidentes de tráfico es un 40% si simplemente estás haciendo allí. Y la mortalidad producto de los accidentes de tráfico es grandísima. Entonces, no hay multitarea. Seguimos encontrando empresas que dicen, necesitamos gente que trabaje bajo presión y que sea multitarea. O sea, están diciendo, necesitamos gente que sea ineficiente. Y todos los entrenamientos que hacen las empresas hoy día es para que hagan una sola cosa a la vez, prioricen y sean capaces de hablarle al jefe y decirle, me has pedido 3 cosas a la vez, ¿cuál quieres que haga primero y en qué orden te las entrego? En ese momento dejo de ser multitarea, hago una sola cosa a la vez y mi estrés disminuye. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. ¿Cómo quieres despedirte de este público que te está viendo? Bueno, la despedida más linda que me pueden dar es que nos regalemos todos 3 respiraciones muy conscientes. Pero la conciencia en la respiración no es la profundidad de la respiración, sino que seas consciente de que estás inhalando y sientas cómo el aire entra por la nariz, cómo se siente un leve ardor o el fresco del aire, que lo sientas allí, la sensación, que después seas consciente de tu exhalación, que seas consciente de cómo sale el aire caliente, cómo se siente, que en la siguiente inhalación seas consciente de cómo se infla tu pecho, cómo se expande, cómo sube y en la exhalación cómo vuelve a su mismo lugar, cómo se reducen las presiones y en la última inhalación que seas consciente en tu estómago, en el diafragma de cómo cuando inhalas
tu estómago se infla y cómo cuando exhalas tu estómago se desinfla. Esto es la simpleza del mindfulness. Mindfulness solo que lleves tu atención a este instante, que es donde encuentras la felicidad, la paz y el verdadero amor. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ti, que estés muy bien y estamos en contacto. Cuídate. Dale, muchas gracias.